La música me definió desde el principio. La música que hago es parte de mí, pero yo también soy parte de la música que hago. No puedo separarla de mí. Todos los días desayuno, como, ceno, sueño música. Entonces, aunque nunca estudié música, yo no soy un compositor que haya salido de Bellas Artes o que haya tenido una formación académica musical, realmente creo que eso lo traigo, ¿no? La música para mí es instintiva, es parte de mi forma de ser y de mi forma de vivir, ¿no? Entonces, por eso les digo, yo hago canciones, es lo que soy. Nací en Torreón y crecí, viví ahí mi infancia, mi juventud. Entonces tuve acceso a muchísima música, música en inglés y música en español de todo tipo también. Me tocó absorber música de todos los géneros que había. Sí, me preguntan mucho por qué tú haces cumbia, por qué tú haces pop, por qué tú haces rock, por qué haces urbano, por qué haces... Digo, pues es que nací en Torreón. Yo empecé a tocar a los 15 años, más o menos, 14 por ahí, en la secundaria. Entré a la rondalla porque yo quería tocar rock. Y la única forma mía en ese momento era de manera escolar. Estuve en una escuela de gobierno tan buena, la José Rodríguez de Torreón, tenía unas actividades culturales buenísimas. Y de ahí todos salíamos tocando. Y formé parte de muchos grupos musicales, ¿no? En Torreón, formé parte de la rondalla de la PBC, que es una preparatoria legendaria en Torreón. Hice un montón de grupos para darle serenatas a nuestras novias, a nuestras madres. Y creo que todo eso me nutrió mucho a la hora de crear. Empecé queriendo tocar rock y pues aprendí a tocar de todo, ¿no? Empecé a hacer canciones desde la secundaria justamente, muy elementales. Creo que la preparatoria fue cuando hice canciones ya en forma, ya con estructura y con una letra bien hecha, ¿no? Y bueno, en la universidad fue cuando decidí probar suerte en México, en la Ciudad de México, y pues fue de lo mejor que he hecho en la vida. Me refiero a luchar, ¿no? A intentar perseguir un sueño, ¿no? Entonces conseguí trabajo en Televisa. Me contrató Marco Flavio Cruz, que era un productor asociado, y con él aprendí. Hice una carrera de producción, cuyo mayor el éxito se lo debo haber llegado temprano siempre, a ser obediente, a aplicar todo lo que había aprendido en la universidad, en el ICITAC, en Lerdo, ¿no? Y fue ahí que me vuelvo coordinador al año siguiente de producción, y ahí me involucré con toda la gente de las discográficas. De ese momento, el surgimiento del rock en español. Entonces, y ahí conseguí que me firmara la EMI en ese momento, 1987. Me grabaron canciones que yo mismo interpretaba, ¿no? Me firmaron como artista y eso me permitió tener por lo menos la mitad de las canciones mías en ese álbum. Desde ahí, como veían mis créditos los editores y la gente de las disqueras, que yo componía canciones que cantaba, empezaron a llamarme también para que les diera canciones para otros proyectos. Y como que ahí fue agarrando caminito mi carrera de autor. Realmente sí hay un parteaguas en mi carrera, un antes y después, y es justamente mi fantasía ligado a Mírame, ¿no? Porque las compuse el mismo día, porque aprendí a componer canciones para otros. Mi fórmula normal era componer canciones para mí y me las grababa, ¿no? Entonces eran canciones que iban en mi tesitura, que iban con historias que yo vivía o con cosas que yo pensaba como si yo las fuera a cantar. Y bueno, cuando me hablan para lo de Edith Márquez, para ir a la junta de repertorio, y cuando salgo de ahí, salgo diciendo, híjole, qué difícil, ¿no? Porque ya estaba ya como muy cómodo, ¿no? Haciendo canciones como me daba la gana,
las mandaba y tenía la suerte que me las grababan. Y esto sí era concentrarse, hacer una canción como si fuera mujer. Y así me fui con esta revolución en mi cabeza y me levanto con mi crisis de los 30, creo que eran los 30, y preguntándome, ay, ¿por qué estoy solo? Entonces agarro y le marco a una exnovia, la que vivió toda mi llegada de Torreón a México y todo, y que cuando me volví artista firmado por una disquera, pues se me subió el humo a la cabeza y sin despedirme la dejé de ver. Y ahí sí, el sinvergüenza marcándole no a la muchacha. Y entonces obviamente pues me bateó, ¿no? Entonces me fui al VIP San Jerónimo, que siempre yo componía mucho ahí. Llego a la barra, saco mi cuaderno, empiezo a grabatear cosas, imaginando, recordando lo que había dicho Edith, recordando lo que le gustaba, ¿no? Y entonces sus influencias básicas que dijo en aquella junta, que eran que le gustaba mucho Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, y entonces empecé a imaginar. Imaginé que esa muchacha que me colgó el teléfono en la mañana, me imaginé que ella me decía lo que dice la canción. Y de corrido, hice mi error, mi fantasía. Tenía tan buena memoria que no necesité ni grabar la canción, la tenía en mi cabeza. Pero además me quedó cuerda. Entonces en la costilla de esa misma hoja escribí una canción que se llama Chapeado en Oro. Justamente me la grabó Lupita D'Alessio en un disco de ranchero que hizo hace tiempo. Pero todavía tenía cuerda. Y en la parte de abajo, en ese pedacito en blanco, con letras chiquitas, escribí Mírame. Yo compongo en todos lados, donde me va y donde tengo el tiempo de hacerlo, ¿no? Compongo solo o en manada, ¿no? Entonces no me limito. Creo que más bien no determino dónde, ni cuándo, ni cómo. Las canciones tienen que ser escritas, ¿no? Yo creo que en diferentes épocas lo que le gusta a la gente es que hagas canciones que tengan identificación con lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, obviamente, pues los tiempos cambian y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y entender cómo funciona. Creo que tenemos que conocer, tenemos que aprender, porque irá cambiando y seguirá cambiando. Y los formatos también de las melodías, los formatos de las letras, ¿no? Las historias que se cuentan, todas van en el perfil del momento que se está viviendo. Así que más bien hay que estar listos y aprender para lo que viene. Yo creo que los compositores no tenemos jubilación. Creo que los compositores seguiremos haciendo canciones hasta el final, hasta el último día. A lo mejor serán otras las herramientas. A lo mejor no va a haber iPhone, va a ser otra cosa para grabarte las melodías, ¿no? Antes era un cuaderno y tu memoria, ¿no? Yo creo que seguiremos. No podemos dejar de crear. Yo estoy orgulloso de mi sociedad de autores. O sea, porque se ha beneficiado al autor como en ninguna otra época. Yo creo que todos debemos de estar en la SACEM. Así de fácil, ¿no? Porque es quien entrega mejor la información, quien te dice bien qué pasó aquí, qué está pasando allá con tu canción. Entonces, pues si me preguntas sobre la importancia de la SACEM, pues yo creo que es necesario, ¿no? Necesaria la sociedad de autores. Pues para que el autor el compositor tenga un lugar y que las canciones sean bien cobradas, remuneradas, etcétera, ¿no?